Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy, especialmente a la nutrida delegación europea. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en Cali. El propósito del panel es hablar un poquito en concreto y en detalle de cómo llegar a este gran mercado que es el europeo, pues de pronto el mercado más grande del mundo. Ya han visto cifras en las presentaciones anteriores, pues, de población, de PIB, de un mercado altamente abierto, ¿no? De las exportaciones e importaciones son gran parte del PIB, o como pesan muchísimo, pues, en la actividad económica, muy integrado, pues, entre sí, por supuesto, y también con el resto del mundo, muy sofisticado, muy diverso, en búsqueda también de productos nuevos, diferentes, de productos que además cuenten una historia, como veremos los de CETEC y de Viviana, ¿no? Productos con trazabilidad y con historia que cada día se vuelven más importantes en mercados como el europeo. Entonces tenemos un panel, pues, de lujo y muy diverso. Primero está Arndt Beck, que ya presentaron, del Banco de Inversión Europeo, una entidad que conocemos poco en América Latina y de hecho la única oficina a la fecha es en Bogotá, es en Colombia. Él nos va a contar ahora un poquito de lo que hace la institución en Europa, lo que está haciendo en América Latina y las posibilidades que tiene también hacia adelante. Christoph es el consejero comercial de la UE, de la Unión Europea en Colombia. Nos va a hablar del Tratado de Libre Comercio con Europa, que estamos celebrando en esta ocasión sus 5 años, y hablarnos concretamente de cómo aprovecharlo y darnos tips e ideas de cómo hacerlo. Y finalmente, Vivian y Alberto nos van a hablar de un ejemplo práctico, de una organización apoyada por la Unión Europea que ha llegado a conquistar mercados en productos orgánicos, productos autóctonos, colombianos en Europa, y las posibilidades que ven ahí, un poquito sus lecciones aprendidas de cómo lo han hecho y qué han aprendido en ese proceso. Así que primero le vamos a dar la palabra a Arndt para que nos cuente un poquito del Banco de Inversiones Europeo de Inversiones, perdón, y cómo juega o qué rol juega un poquito en este esfuerzo de integrar a Colombia y al Valle cada día más con Europa. Muchas gracias, Arndt. Muchas gracias, Esteban. Pues es verdad que somos un banco bastante discreto, que hay muy poca gente que nos conoce aquí en la sala. Pues el Banco Europeo de Inversiones es un banco multilateral similar al BID o al Banco Mundial. Tenemos algunas, digamos, diferencias importantes, que somos un banco 100% europeo. Nuestros accionistas son los 28 Estados miembros de la Unión Europea y nuestro objetivo es realmente promover la política de la Unión Europea. Somos la multilateral más grande del mundo, tenemos un balance mayor que el Banco Mundial, CAF y BID todos juntos. Nuestra sede está en Luxemburgo, unos 3.000 empleados. Tenemos un AAA, lo que nos da un acceso a los mercados de capitales muy bueno. Significa que como somos una institución sin ánimo de lucro, podemos pasar esa ventaja financiera a nuestros clientes. El PEI tiene como 4 objetivos prioritarios, o sea que no podemos financiar cualquier cosa, sino cada operación que presentamos a nuestro consejo tiene que promover infraestructura, y esto incluye también hospitales o colegios, el tema de innovación e investigación. Podemos financiar proyectos que ayudan con la lucha contra el cambio climático y luego acceso de la pequeña y mediana empresa a la financiación. Productos, tenemos unos 40 productos que incluye todo de préstamo senior a préstamo junior, mezzanine, subordinated debt, todo tipo de equity, quasi-equity, garantías, y esos tipos de productos normalmente los aplicamos en Europa, casi todos. Aquí en América Latina, de momento, solo estamos hablando de préstamos. Luego, lo que hacemos mucho también en Europa son instrumentos financieros, donde combinamos préstamo BEI con subvenciones de estados. Prestatarios pueden ser, realmente todos, el sector público, gobiernos, agencias,
pueden ser empresas privadas, grandes, medianas, y bancos, por supuesto, banca pública, banca privada. Lo de los bancos es un poco, digamos, es un producto especial que tenemos en el BEI, también en el BID, o Banco Mundial, que es, si se dan cuenta que tenemos un balance muy grande, pero solamente somos 3.000 empleados, pues es lógico que solamente podemos hacer como operaciones muy grandes individualmente. O sea, el BEI evalúa y financia un proyecto si tiene un coste de inversión de por lo menos 80 o 100 millones de dólares. Por debajo no podemos mirarlo, infelizmente. Pero como hay muchos proyectos con importes más pequeños, que son, la verdad es que muy importantes, lo que hacemos es que intermediamos. O el BEI presta a un banco comercial, o un banco de promoción, lo que sea, un importe de 50, 100 millones, de lo que sea, y ellos luego lo prestan a beneficiarios finales. Mirando América Latina, llevamos 25 años aquí haciendo operaciones. Tenemos unas 100, 104 operaciones que hicimos aquí, un balance de 8.000 millones de euros. Y nuestro plan aquí es incrementar nuestra actividad. Como hicimos en el pasado, solamente unos 600 millones de euros por año en 5 o 6 operaciones, lo queremos en un primer paso aumentar a 1.000 millones de euros por año en unas 10, 12 operaciones en toda América Latina. Y también acabamos de abrir hace 6 meses la primera oficina regional en América Latina, que está en Bogotá. Los proyectos que estamos buscando en general en América Latina son proyectos que tienen que ver con lo que nosotros llamamos acción climática. O sea, que son proyectos que de una forma activa y prioritaria tienen el objetivo de ayudar a luchar contra el cambio climático. Significa que no podemos financiar carreteras, ni puertos, ni aeropuertos. Lo que financiamos es ferrocarril, transporte sostenible, metro, tranvía, lo que sea. También financiamos mucho en tema de aguas residuales. Hicimos algunas operaciones en Panamá, Nicaragua, Ecuador. Tratamiento de residuos sólidos que hicimos en Argentina ahora y energía renovable. Viendo ahora aquí en Colombia estuvimos como varios años sin ninguna actividad. Hicimos como hace, no sé, 7, 8 años una operación, creo que en Iberdrola o Telefónica. Y este año hicimos por primera vez en Colombia un proyecto, una financiación para el sector público, que era lo del metro de Bogotá, donde el Banco Mundial y el BID prestan 600 millones de dólares cada uno, el BEI presta 480 millones y ahora acabamos de empezar de una forma más activa buscar proyectos que tienen como objetivo de ayudar por el tema del postconflicto. Ahí estamos hablando con Hacienda para ver si encontramos algún proyecto individual en la zona de postconflicto, pero por los importes que acabo de mencionar, pues es difícil encontrar un proyecto único de ese tamaño. Por eso también estamos en paralelo hablando con la banca de promoción de Colombia y con algún banco comercial para ver si podemos utilizar la manera de intermediación. O sea, que el BEI preste a la banca comercial o de fomento 50, 100 millones de dólares. Ellos luego buscan proyectos elegibles en la zona de postconflicto. Y pues eso es lo que queremos hacer aquí, lo que estamos haciendo y ya está. Eso. Aló. Muy interesante. Me comentabas también de proyectos solares y eólicos en México. Hay inversiones europeas grandes también en La Guajira para este tipo de cosas. Y me decía que invertir en carreteras para vías en zonas de postconflicto podría algún excepción, que es un tema. Pues que es un tema fundamental para Colombia, sobre todo para
organizaciones como CETEC u otras del ámbito rural que tienen dificultad de acceso a desde los ámbitos rurales y poder aprovechar realmente el tema del acuerdo, que es sobre lo que nos va a hablar en más detalle Christoph. Bueno, muchas gracias. Pero antes de hablar del acuerdo, quisiera realmente sinceramente agradecer a todos los socios aquí en Cali. Siempre cuando vamos a Cali nos acogen de manera muy calurosa, pero también de manera perfectamente organizada. Entonces, muchísimas gracias a la alcaldía, a la gobernación, a la Cámara de Comercio Invest Pacific, a la Comisión Regional de Competitividad. Realmente pienso que este evento también demuestra el nivel de organización y de cooperación que tenemos no solamente con Cali, pero con todo el Valle del Cauca. No es nuestra primera visita con embajadores en otras regiones de Colombia, pero es la primera donde realmente tenemos tantos embajadores y pues realmente cada una de las embajadas está representada o a nivel embajador o a nivel consejero comercial o a ambos niveles. Entonces algunos hasta nos acompañaron con delegaciones más grandes y eso demuestra un poco el interés que tiene la Unión Europea en el Valle del Cauca, pero también el potencial de esta región. ¿Por qué digo eso? Porque no firmamos acuerdos de libre comercio para realmente regiones del país que dependen del petróleo o de minería. ¿Por qué? Porque los grandes petroleros, las empresas que exportan carbón, otros productos primarios no necesitan TLCs. Esos productos se exportan sin este acceso a mercado privilegiado. Pero para un departamento como el Valle del Cauca, que no depende tanto de la minería, que realmente tiene una agricultura, un sector agrícola que tiene mucho que ofrecer, que no depende de un solo producto, aunque pues obviamente el azúcar es muy importante, pero hay muchos otros productos que han crecido mucho en sus exportaciones. Y esa cifra que ya la mencionó la embajadora, de incremento de exportaciones agrícolas del 72% en solamente 4 años, desde el 2013, cuando firmamos el acuerdo comercial. Eso no es una cifra abstracta, eso realmente es una cifra que demuestra también el empleo que está creando este tipo de intercambio comercial. Y eso casi siempre es empleo formal. Todos los estudios demuestran que el empleo que depende de la exportación de empresas que exportan es un empleo que está mejor remunerado que el empleo para empresas que solamente venden en un mercado local. ¿Por qué es importante este acuerdo para Colombia? Porque este acuerdo da un acceso al mercado único más grande en el mundo. Tenemos un mercado único de más de 500 millones de consumidores en la Unión Europea. ¿Y qué significa este mercado único? Muchas veces me preguntan cuáles son los estándares de exportación a España. Y para el mismo producto después me preguntan, ¿pero cómo exporto este mismo producto a Francia o a Alemania? Y la respuesta es, no, mira, somos un mercado único. Eso significa que los estándares, los aranceles, que en el caso de Colombia no existen porque tenemos un TLC, son los mismos en los 28 países. No hay fronteras arancelarias entre los países. Una vez que puedes exportar un producto a España, puedes reexportar el mismo producto a Alemania, a Rumania, a Polonia, al Reino Unido, a Francia, a Países Bajos. Y eso es muy importante. A veces hay que explicarlo hasta en el contexto multilateral, cuando el presidente de los Estados Unidos nos pregunta si puede firmar un TLC con Francia porque era amigo con Macron, y le debemos explicar, no, eso no es posible, no puedes firmar ningún TLC con Francia porque Francia hace parte de un mercado único. Si quieres un TLC, hay que firmar ese TLC con ese mercado único que es la Unión Europea. ¿Qué eso significa en la práctica? Pienso que ustedes exportan panela y yuca y esos productos, y ya nos van a contar un poco más, pero eso significa que una vez tienes la admisibilidad sanitaria para un país,
y tienes bien establecidos las condiciones de exportación, puedes aprovechar el acceso a 28 países, bajo las mismas reglas, con las mismas reglas de etiquetado. Entonces no hay que estudiar las reglas de 28 países, realmente las reglas que aplican son las del mercado único. Entonces cuando miramos el Valle del Cauca, realmente vemos una región que nos hace entender para qué y por qué hacemos este tipo de acuerdos comerciales. Realmente con efectos muy positivos en el sector agrícola, también agroindustria, pero también las cifras que demostraron que la exportación de productos con más valor agregado ha incrementado mucho y que el Valle del Cauca es una región que tiene mucha inversión en manufactura, que tiene inversión en sectores de alta tecnología, en servicios. Eso demuestra que es uno de los departamentos que realmente está en una posición de aprovechar ese tipo de acuerdo mucho más que tal vez otras regiones. En la práctica, ¿qué significa este TLC? Eso significa la eliminación de aranceles para la casi totalidad de los productos. Para los productos industriales y de la pesca, el 100%. Entonces, no hay ningún producto industrial o de la pesca que paga cualquier arancel para exportación a la Unión Europea. Para la casi totalidad de productos agrícolas, también se eliminó el arancel. Para el caso específico de caña de azúcar, se abrió un contingente muy importante para exportación a la Unión Europea, un contingente que también se está aprovechando a niveles de 97, 98%. Entonces están aprovechando muy bien este acceso al mercado. Y muy importante también en el tema de frutos, que nos dijeron o le explicaron y se mencionó muchas veces en las discusiones, donde el Valle del Cauca tiene una gran variabilidad, una gran diversidad en producción de esos frutos, se pueden exportar sin admisibilidad previa. Eso significa que no hay que hacer ningún análisis de riesgo, no hay ningún trámite previo a la exportación fitosanitario que hay que hacer para exportar esta fruta. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es distinto. Colombia se demoró más de 5 o 6 años para poder exportar aguacatejas a Estados Unidos por el tema de admisión previa. A la Unión Europea no hay estas barreras y eso se demuestra en las cifras. El aguacate, por ejemplo, ha crecido más de 600 veces en su exportación a la Unión Europea en los últimos 4 años. Existe, porque me imagino que ustedes tienen muchas preguntas y a veces, sí, entiendo que es más fácil aprovechar otros mercados, los de los países vecinos, el de Estados Unidos, por razones de geografía, pero también por razones culturales. Todos los colombianos conocen Estados Unidos o tienen a alguien, un primo allá o ya han viajado porque está más cerca. El tema del idioma no es tan complicado, mientras que en la Unión Europea hablamos 23 idiomas oficiales, incluyendo algunos idiomas como el húngaro y el finlandés, que son imposibles a aprender. ¿Qué iba a decir? Pero bueno, me preguntan cómo exportar a este mercado. Hay 2 buenas noticias. La primera ya la dije. Las condiciones, una vez que la entiendes, son las mismas para los 28 países. Entonces, si sabes exportar a España, sabes automáticamente exportar a cualquier otro mercado dentro de este mercado único. Y la segunda buena noticia para ustedes es que existe una herramienta que es gratis, que es online y que está disponible en español y muy fácil a consultar, que contiene toda la información que necesita para saber cómo aprovechar el mercado europeo para su producto. Lo vamos a hacer muy rápidamente, en 3 minutos. Tenemos algunos diapositivos. Javier, si las podrías presentar, por favor. Bueno, mientras nos la ponen. Buenas tardes. Mi nombre es Javier Jaramillo, oficial de comercio de la delegación de la Unión Europea, compañero de Christoph y de los embajadores aquí presentes. Queríamos exponer rápidamente esta herramienta por lo que dice Christoph. Muchas veces nos preguntan, bueno, sí, nos han bajado los aranceles, es un mercado que ustedes dicen que es muy interesante, pero
¿Y cómo llego al mercado? La Unión Europea tiene esta herramienta que queremos exponerles que se llama Trade Help Desk. Quería mostrarles, está un poco abajo, entonces les digo, el link es tradehelpdesk.europa.eu. Por favor, accedan a esta herramienta. Es una herramienta gratuita, además es una herramienta que no requiere registro previo y muy interesante decirles que es una herramienta que la van a encontrar también en español. Está la información en inglés, español, francés y creo que también estamos en portugués, pero lo más interesante para este mercado y para este público está en español toda la información que vamos a encontrar en la herramienta. ¿Qué información encontramos en la herramienta? Es una herramienta que nos da los requisitos para exportar a cualquiera de los países de la Unión Europea el producto de mi interés. Requisitos múltiples. Nos está hablando sobre, por ejemplo, los requisitos de etiquetado, nos habla sobre requisitos sanitarios y fitosanitarios, nos habla sobre los requisitos de importación, por ejemplo, formularios que tengan que diligenciarse. También van a encontrar una herramienta que es muy útil pues al final y es sobre estadísticas comerciales. Quiero hacer un poquito de énfasis en este tema porque con el producto que a ustedes les interesa, al país que les interese, les va a mostrar cuál es la tendencia de exportación de su producto en este país y pueden hacer un análisis comparativo entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea de una forma muy sencilla. Como mencionó Christophe, hay grandes beneficios pues, para los productos colombianos por el acuerdo comercial, muchos de los productos, la totalidad de los productos agrícolas sin aranceles, pero hay unas reglas para poder demostrar que mi producto efectivamente se beneficia de este acuerdo comercial. Estamos hablando de cómo demostrar el origen. Esta aplicación les va a mostrar las reglas de origen que se tienen que cumplir para cada uno de los productos dependiendo del interés comercial de ustedes. Vamos a mostrarles rápidamente cómo funciona la aplicación. La aplicación es básicamente con 3 clics. Lo primero que tenemos que escoger es a partir de desde qué país quiero exportar. Ustedes acá van a encontrar pues Colombia. En la segunda pestañita, a qué Estado miembro, van a escoger el país que les interesa, el país que ustedes han encontrado que puede haber un mercado interesante o como no sabemos qué mercado puede ser interesante, pues hago un análisis con los 28 países o con los que les interese primordialmente. Y en el tercer campo vamos a poner el código arancelario de su producto. Nos han dicho en muchos lugares, oiga, pero es que yo no tengo ni idea de cuál es el código arancelario de mi producto. No hay ningún problema. La herramienta les va a facilitar la búsqueda del producto y el código, no es sino que en la pestaña pongan, quiero encontrar mi producto, quiero encontrar mi producto y aquí les va a resultar el código. Ponen ahí aguacate, ponen ahí piña, el producto que quieran exportar y de una forma muy intuitiva van a dar con el código arancelario del producto que les interesa. Con estos 3 clics, lo siguiente ya es recibir la información. Vamos, solo está funcionando. ¿Me puedes pasar una más, por favor? Gracias. Los siguientes 3 clics y otra. Gracias. Van a encontrar las diferentes pestañas donde van a ver, donde van a ver primero los procedimientos de importación, en la siguiente pestaña los requisitos del producto, después los derechos de importación. Hay una que es interesante que es en cada país cuánto se paga como de impuesto dentro de cada país del Estado miembro de la Unión Europea y ya van a ver las reglas de origen y las estadísticas comerciales. Esa última pestaña de estadísticas comerciales les recomiendo ahí una función para que puedan descargar la información ya sea en PDF o en Excel y ustedes puedan hacer el análisis comparativo de cuál es el mercado más interesante el cual la Unión Europea pues, me está abriendo las puertas con esta herramienta para yo entender toda la información, para yo perderle el miedo, como decía el embajador de la República Checa en el panel anterior, cuál es una forma para exportar, y él decía, pues, perder el miedo. Esta herramienta nos ayuda a comprender la información y abrir las puertas al mercado de la Unión Europea. Por favor, guarden esa dirección y los invito a que la exploren. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Sumamente interesante la herramienta, pues vamos a hacerle difusión nosotros también con las redes de la Comisión y de la Cámara para que más empresarios la conozcan.
Y pues me encantó la intervención de Christoph. Primero, pues nos echa flores. Nos está diciendo que estamos trabajando en el Valle del Cauca de manera mancomunada, conjunta, sector público, privado y otros aliados. Yo considero que eso es cierto y pues nos encanta que así nos perciban y que nos perciban bien organizaditos y bien articulados. Antes la percepción no era necesariamente así y hoy en día creo que sí, eso es una realidad y está siendo reconocida en muchas partes y pues eso es fruto de un trabajo en equipo muy potente que hemos venido teniendo. Lo otro que me encanta es que tenga tan presente que nosotros somos un departamento un poco diferente en el sentido de que pues, Colombia es un gran exportador petrolero y minero, eso es de lejos su mayor producto rubro de exportación y el Valle es diferente, es una economía más industrial, agroindustrial, más de servicios, que no vende muchos commodities, en parte por eso comerciamos poco con Europa, porque la mayoría de lo que envía Colombia a Europa es carbón o petróleo o commodities. Nosotros, pues, por supuesto, exportamos azúcar y café y un poco de algunas otras productos básicos más, pero en general somos exportadores de productos de mayor valor agregado. Nuestro mayor comercio es con nuestros vecinos y pues ahí él nos entienden un poco la diferencia que tenemos con otras regiones y también dicen, bueno, son regiones como esta que tienen una diversidad productiva mayor las que realmente pueden mejor aprovechar un tratado con la Unión Europea. Y pues también aprendí, tenía el tema del mercado único, es bien interesante y vale la pena repetirlo, ¿no? Si uno puede exportar a España al día siguiente, puede exportar a Francia y a Italia, son las mismas reglas de juego. Y lo que yo sí no sabía era el tema de la admisibilidad, porque sí, es un gran logro del embajador Pinzón que logramos que el aguacate Hass entre a Estados Unidos. A veces hay la percepción de que los europeos son más proteccionistas, sobre todo en temas de agro, pero resulta que no necesita, uno puede enviar el aguacate y luego pregunta si no toca hacer todo el proceso de admisibilidad y pasar por el USDA, sino que directamente los productos pues, son admisibles, salvo pues supongo que haya algún problema en el camino, pero eso es una noticia muy importante. Colombia está comenzando a diversificar su oferta agroexportadora, que ha sido bastante limitada, ¿no? Banano, café, un par de cosas más, azúcar, pero ahora realmente hay una pequeña revolución sucediendo ahí, mucha inversión llegando de México, de Chile, de Estados Unidos, del Perú al valle y al occidente en buena medida de Colombia, alrededor del tema de frutas, o sea que eso me parece que es un mensaje muy importante y aquí también tenemos muchos snacks y fruta y otros alimentos transformados. Y aprovecho para anunciarles que antier en Santiago de Chile, el BID tiene una feria alimenticia, rueda de negocio internacional que se llama LAC Flavors, que ha hecho en 10 oportunidades. En Santiago de Chile hacía la 10ª versión, con 120 compradores de todo el mundo, incluyendo muchos europeos, 450 productores de alimentos de toda América Latina, sobre todo MIPES. Hubo casi 3.000 citas y más de 220 millones de dólares en expectativa de negocio. El próximo año va a ser en Cali. Vamos a tener aquí LAC Flavors, organizado por el BID. Será la edición número 11 y pensamos superar esos números, así que para todos los que producen alimentos como CETEC y La Palmereña, pues vamos a tener aquí 120 compradores de todo el mundo buscando productos así. Así que creo que esa es una buena noticia y otra manera de aprovechar más acuerdos como el que tenemos con Europa. Ojalá de alguna manera la Unión Europea se pueda vincular como es miembro del BID a ese evento y ayudarnos a traer compradores bien interesantes para este tipo de productos. Vendrán proveedores de toda América Latina, no exclusivamente vallecaucanos ni colombianos, y pues hay que surtir un proceso, pero para eso también estamos en la Cámara para acompañarlos. Con esa larga introducción, le doy la palabra ahora a Viviana Loboa de La Palmereña para que nos cuente un poquito de su experiencia exportadora a Europa. Bienvenida, Viviana. Gracias. Bueno, yo antes de empezar quiero agradecer por la invitación que me han hecho y también a la Unión Europea, también por el apoyo que le están dando a los jóvenes del norte del Cauca. Hago parte de ese proyecto y yo pienso que cuando uno reúne esos requisitos de exportación sí se puede. Nosotros estamos ubicados en una vereda que se llama El Palmar,
lo componen 300 familias del norte del Cauca. Es bueno decir que es una vereda que ha sido afectada también por el conflicto armado. Hay presencia de grupos pues al margen de la ley, y eso a veces como que quiere como limitar pues los objetivos que uno como joven, como persona pues de nuestro país quiere. Y además contamos también con otro flagelo que es la minería ilegal. Cuando hablamos de minería ilegal pensamos que solamente llegan y sacan el oro y todo, pero hay cosas que vienen detrás de esa minería ilegal, como es la drogadicción, la prostitución, y todo esto ha afectado nuestra vereda, y por qué no decir nuestro municipio, nuestro departamento. Pero yo creo que es ahí donde se levanta, digamos, una organización que es Asolpaz, donde dice hay que hacer algo en medio de la problemática, ¿no? No nos podemos quedar solamente ahí mirando lo negativo. Y de donde nace la idea de construir un trapiche comunitario, pues como se ha mencionado, se llama La Palmereña, y este nace en el 1998. Este trapiche es el esfuerzo de una generación que de pronto ya no está tan al frente, pero está la segunda generación que hago parte yo. Y ¿qué ha generado digamos, la construcción de esta empresa? Ha generado, digamos, 27 empleos. De esos 27 empleos que genera esta empresa, 10 son jóvenes, también hacen parte del proyecto de la Unión Europea, y de esos 27, pues para mí es un halagio que de los 27, 23 trabajadores sean mujeres y solo 4 pues son hombres. Entonces, para mí pues es como algo chévere, porque las mujeres nos estamos empoderando también de los temas pues empresariales y por qué no de tipo exportación. La capacidad que tiene esta empresa es de 30 toneladas mensuales, el 60% pues es panela orgánica certificada tipo exportación, y el 30% es panela en bloque, que están ubicados pues en almacenes de cadenas aquí en Cali. Ese es como y en la parte de comercialización pues estamos codificados en Superinter, en la 14, en Caribe, y hoy tenemos la oportunidad de exportar a otros países como es Italia, Alemania, y ya hay negociaciones pendientes con España. Ese es como digamos el abreboca de lo que es nuestra empresa, no sin antes reconocer y decir que es una empresa comunitaria de pequeños productores del norte del Cauca. También hay un desafío para nosotros, y es cómo hacer que otras empresas, otras organizaciones también pequeñas puedan hacer este mercado, y digamos que ese va a ser nuestro objetivo, ese va a ser nuestro reto, y queremos, digamos, con este objetivo cumplido, poder tener más producto exportado pues para los diferentes países que requieran de este producto. Bueno, muchas gracias, qué historia maravillosa, un aplauso. Que exporten el 60% de la producción a Europa, que le vendan a grandes cadenas, que sea un producto con historia, ¿no? Como con corazón, de los que cada día son más atractivos, además pues con base en un cultivo muy típico de acá, pero dándole pues un giro y un valor agregado bien interesante, y demostrando que se puede en una comunidad con problemas, con dificultades, una empresa relativamente pequeña puede llegar al mercado más grande del mundo con éxito. Eso pues realmente es sumamente admirable y loable, y nos encanta, y pues queremos también oír de tu socio en esto para que nos cuente lo que han hecho con ustedes y con otras asociaciones para exportar otro tipo de productos también a la Unión Europea. Bienvenido, Francis. Aló. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Yo creo que es muy poco lo que se puede agregar a la excelente presentación de Viviana, que resume una situación de manera muy clara. Quería insistir un poco tal vez y aportar con un par de ideas que están dentro del mismo concepto y dentro del mismo contexto de lo que ocurre en el Palmar. Efectivamente hay otras empresas y una empresa comercializadora que se llama Fundemerca, que es la que vincula a estos productores tanto con el mercado nacional como con el mercado internacional, pero yo pues no es este el espacio tampoco como para explicar en detalle todo el esquema organizativo y empresarial que estamos tratando de impulsar, pero creo que hay un par de cosas que podrían ser útiles. Es decir, una hipótesis de partida, los mercados de exportación y los mercados externos para la economía campesina y para la estructura de la economía campesina tal como la tenemos aquí en Colombia y en estos territorios que han sido afectados por el conflicto armado, no es una solución de por sí, es decir, requiere de una serie de condiciones que quería yo enumerar aquí muy rápidamente, porque puede ser también un riesgo y un problema. ¿A qué me refiero? Cuando se entra en relación con un mercado se relacionan dos tipos de estructuras económicas distintas. Una que sería la economía campesina, que se relacionaría con un mercado como el mercado europeo o incluso con el sector formal de la economía local. Son dos lógicas distintas y son dos estructuras diferentes y por eso se requieren algunas condiciones. En el caso de la economía campesina, y las voy a enumerar simplemente para darles una idea de cómo percibimos nosotros la complejidad de esto, que culmina en una situación como la de la empresa comunitaria La Palmereña. En primer lugar, se trata de una producción individual, es decir, cada productor en su finca produce la caña, pero con dos características. Una, que es una producción planificada. Todos los productores planifican su producción de acuerdo a los requisitos del mercado. Esto es posible y lo hemos logrado no solamente en panela, en caña, sino también con el sector avícola, también en las hortalizas. Los productores tienen planes de producción y producen para una demanda específica, pero tiene que ser una producción diversificada. Es decir, pensamos que hay que revisar muy bien estas estrategias de el aguacate Hass o la piña o el tomate, porque la estructura de la producción campesina y en pequeñas parcelas es una estructura minifundista. Ustedes tienen en Nariño 40.000 hectáreas sembradas de café en manos de 30.000 productores, lo que nos está indicando más o menos 1.3 hectáreas por productor. Son pequeños predios, es una estructura económica bastante diferente y muy frágil. Entonces, si solo sembramos café, que fue lo que ocurrió en la década pasada con el mercado justo europeo, y le ocurrió a Costa Rica y a México, sembraron café y los precios estaban muy buenos porque teníamos el excedente o el sobreprecio del mercado justo y el sobreprecio del mercado orgánico, pero cayeron los precios y el resultado fue que durante 10 años la gente ya no volvió ni siquiera a tener gallinas, solamente café, y se dedicaron al café, y eso significó una condición de déficit en la producción de alimentos y por supuesto depender de un solo producto no era la solución. La única viabilidad del ingreso de la economía campesina, la economía formal, pasa según nuestro criterio por la diversificación. Bueno, también son necesarios los encadenamientos productivos y sociales. Por ejemplo, ellos producen la caña, pero la procesas en un trapiche que es una empresa asociativa. En este caso es una SAS, no necesariamente tiene que ser una cooperativa ni nada, sino con un corte empresarial. Y esos procesos, tanto de comercialización como de procesamiento, sí son de la instancia asociativa antes que colectiva. También la empresa comercializadora, ahí son socios 30 organizaciones campesinas veredales.
es necesaria una adaptación tecnológica permanente porque los mercados van evolucionando, ha ocurrido con el sector avícola, es decir, son necesarias inversiones como en cualquier modelo empresarial y es necesario el acceso al sector financiero. ¿Por qué? Nosotros recibimos con mucho reconocimiento y es muy pertinente el apoyo de los proyectos de la Unión Europea. De hecho, estamos trabajando con 2 proyectos de la Unión Europea, uno el Joven Rural y el otro de Rural Paz en Nariño y Putumayo. Y son unos recursos muy importantes y nos permiten, pero no nos permiten resolver el problema económico, ¿sí? Es decir, desarrollo sin el sector financiero formal, sin la banca, no existe, no ha existido en ninguna parte. Europa es el mejor ejemplo, no por casualidad en Alemania hay un banco que se llama Banco de Reconstrucción y Desarrollo, que fue el que financió justamente todo el proceso económico después de la posguerra, de manera que el acceso al sector financiero es clave y ese es uno de los obstáculos más importantes. Hoy en día las inversiones que requieren estos proyectos pues distan mucho de los recursos que provee, recursos no reembolsables de donación, que digo, bienvenidos, pero no cumplen un rol complementario, nunca van a poder sustituir al sector financiero. Y aquí cae uno en una paradoja. Para el banco de ustedes, los proyectos de posconflicto serían muy pequeños. Y por el otro lado, la otra herramienta de la Unión Europea, que son los recursos no reembolsables de donación, son para nosotros muy pequeños. Entonces, encontrar una forma de acceder a eso con el vínculo del sector privado. Pero lo más importante, en lo que quiero insistir yo, y por eso decía que es un riesgo, es que si esta producción no tiene un pie en el mercado local, corre un riesgo altísimo de manejarse con variables que no puede controlar. Es decir, por ejemplo, en el caso del almidón de yuca, la empresa comercializadora le vende a Levapan y puede que no sea mucho dinero, pero para la economía campesina vender 6.000 millones de pesos en 2 años en almidón de yuca es mucha yuca y son muchos campesinos los que están participando ahí. Pero ese es mercado local y ese es un producto que está asegurado aquí porque nunca nos va a llegar yuca de Europa a competirnos, ni de Estados Unidos, ¿no es cierto? Es un producto que corresponde a la cultura y a las condiciones productivas. Y si lo podemos exportar, pues tanto mejor, pero hay un asunto. No es que los precios sean, por ejemplo, y es como para concluir, el precio es muy importante y ha sido muy importante, por ejemplo, en este minuto en el café. Nosotros tenemos en relación al café, por ejemplo, cuando hablamos de café, nosotros estamos exportando café de taza limpia en pequeñas cantidades, pero hemos exportado a Bulgaria, hemos exportado a Alemania y a España, ¿sí? Café de taza limpia, a la GEPA, al Mercado Justo, que es una empresa relativamente grande del Mercado Justo, tal vez la más grande de Europa, y ahí las diferencias en el café de taza limpia es de un 98%, o sea, obtener 10.700 pesos por el kilo de café en estas condiciones es la salvación de los productores, pero no por eso se puede descuidar el mercado de acá, ni dejar de venderle a la Federación de Cafeteros, ni trabajar con las cooperativas cafeteras, porque estos son momentos coyunturales del precio. Pero, por ejemplo, la panela orgánica granulada la estamos vendiendo aquí en los almacenes de cadena a 5.600 pesos el kilo, en las bolsas que están allá afuera. En el mercado europeo nos están comprando a 4.500. ¿Y por qué vendemos a más bajo precio? Porque es que pueden comprar mucho más de lo que nos absorbe el mercado de acá. Entonces es un mercado que los dos precios son rentables, los dos precios están por encima del precio de la panela convencional, que son 3.800 pesos, entonces la panela orgánica granulada es una alternativa tanto para el mercado de exportación como para el otro, de tal manera que
nosotros sí tenemos también en el café y en el almidón a veces mejores precios, pero en ocasiones precios más bajos a los del mercado local con otra serie de ventajas. Entonces la complementariedad, uno, la diversificación productiva de las parcelas que no dependan de un solo producto, dos, la organización social y tres, la mezcla y la combinación de las ventajas que ofrecen los mercados europeos. Ojalá que se pueda entrar en conversaciones con el Banco Agrario, con la propuesta de financiación que tienen ustedes para lograr esquemas de financiación que permitan que estos procesos salgan adelante y se multipliquen. Sabemos que esto es un proceso de largo plazo, pero quisiéramos que fuera más rápido. Gracias. Gracias, Alberto. Muy interesante la experiencia y muy admirable y loable, y además pues nos dejas unos tips muy prácticos. Hay uno que pues, me sonó mucho, es la importancia de poder engranar estos dos mundos, ¿no? Y hay que trabajar con la banca, se trabaja con el sector privado, o sea, no son dos mundos antagónicos, ¿no? El mundo de la economía campesina y el mundo de pues, la economía más sofisticada y formalizada del mundo son complementarios, hay sinergia, hay posibilidades. Lo mismo con la banca, muchas veces vilipendiada, es importante, es necesaria. Este tema de diversificar, ¿no? De pensar que pues, el monocultivo tiene sus ventajas, pero también puede tener sus desventajas, y esto también de darle importancia al mercado local. La primera exportación de pronto del norte del Cauca es a Cali, ¿no? Y luego va a Bogotá y luego pues, más lejos. Entonces esto de equilibrar y, bueno, y demostrar que en producto pequeño de organización campesina se puede llegar a cualquier parte del mundo, creo que es un ejemplo espectacular. Yo creo que en Colombia hay campo para hacer explotaciones grandes, medianas, pequeñas y micro, dependiendo pues del tipo de suelo, dependiendo del producto. Hay campo para muchos diferentes tipos de empresa, ¿no? Asociativa, encadenamiento entre grandes y pequeños, agroindustrial, etcétera. Tenemos mucha variedad y podemos ser exitosos con buenos modelos de negocio inteligentes en diferentes escalas y esquemas de producción. Así que creo que nos dejas unas excelentes recomendaciones y pues una trayectoria muy, muy admirable. Creo que ya nuestro panel se acabó. Creo que estuvo muy, muy completo. Les agradezco muchísimo y les pido un aplauso para los panelistas.